Muy buenas noches, Chris. Gracias por tu puntualidad. Buenas noches, José. Luisa, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya pasando el frío? Ahí ya aguantando el frío. Sí, se vino bien fuerte el frío en la noche. Sí, ¿verdad? Está bajando la Sí. temperatura. Sentí el día bien rico, bien así, bien el clima, pero ahorita en la noche yo sentí que sí hizo una variación muy drástica. Sí. Hola Luisa, hola Cristian. Hola, hola, buenas noches. Creo que Josué todavía no está agregado, ya está esperando que lo agregue. Cris, Luisa. Sí. Bueno, muy buenas noches. Agradeciendo su puntualidad. Pues bueno, según vayan haciendo su ingreso en participación, lo vamos a dar a las siguientes personas que nos van a acompañar en esta noche como tercer clase, segunda conmigo. Y pues para ir arrancando, vamos a hacer un breve repaso y pues posteriormente vamos a ver ya lo que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar por acá. Ok. Primero, aquí en el grupo de chat les voy a compartir un, un enlace. Bueno, ese es el enlace del Ministerio de Trabajo, donde están todos los documentos que nosotros vamos a manejar. De hecho, pues es parte de lo que les quiero compartir. Por acá está en la página. Por ahí creo que están viendo mi pantalla en unos minutos. Y por ahí está. Como ven, pues estamos grabando la sesión y acá en la pantalla lo que les quiero compartir es este enlace que es el que se le estaba compartiendo en el grupo de chat, donde pues aquí está el acuerdo gubernativo, las reformas y el material que nos va a servir a nosotros para fortalecer y aplicar el conocimiento que estamos viendo esta semana, ¿verdad? En función de los monitores de salud y seguridad ocupacional. Siempre es importante que vayan a la página oficial para que esto esté actualizado, porque, sí, que esto esté actualizado y no tenga cambiadas algunas palabras o sean resúmenes. Hoy se da mucho en la IA que le pone algunos resúmenes y eso pues nos puede dar alguna falla en la aplicación del reglamento. Entonces, está bien que utilicemos las herramientas, pero siempre vayamos a confirmar o a validar algo que esté, haya cambiado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos el acuerdo gubernativo, miren, acá podemos encontrarlo rápidamente y pues es información pública, ¿verdad? Ese es en principio lo que les quería comentar y ahorita pues vamos a regresar ya a la presentación como tal que nos toca aplicar el día de hoy. Ujú.
Bueno, bienvenidos todos. Nuevamente buenas noches. Mi nombre es Héctor García para dar seguimiento al tercer módulo de monitores de salud y seguridad ocupacional según el reglamento 229-2014. Para hoy pues tenemos un breve repaso de lo que era la legislación, el tema del seguimiento a la prevención de riesgos laborales y ya entrar en materia al tema del día de hoy que nos toca ver temas equipo de protección personal y lo que son primeros auxilios. Y dentro de los primeros auxilios vamos a ver lo que es el botiquín, ¿verdad? Por ahí vamos. Ok. Dicho esto, según el acuerdo gubernativo, el 229-2014, en el artículo 8 dice que es obligatorio hacer esta evaluación de riesgos. ¿Sí? Es obligatorio. Entonces, vamos a ingresar a Josué, ya estamos por ahí. Como ven, siempre es importante que nosotros nos respaldemos con el reglamento actual, porque también hay normas internacionales, ¿sí? Que tienen este mismo o esta misma aplicación. Estas no es que sean malas, sino que en muchos casos incluso hasta son mejores, pero es importante que nosotros nos basemos a la nuestra, a la local, y nos enriquezcamos con las normas internacionales o acuerdos bilaterales que podamos tener con la OIT, la OMS, etcétera. ¿De acuerdo? En el artículo 8 dice que obliga a los patronos a identificar, evaluar y controlar. Lo que estábamos hablando ayer de lo que es el seguimiento, la prevención a todo este tipo de eh, temática que es la prevención de riesgos laborales. Entonces, ayer hablábamos sobre, pues, identificar el peligro, ¿verdad? Evaluarlo y controlarlo. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues aplicando los criterios en base a la ponderación. Y aquí algo esto es como un resumen y algo enriquecedor para lo que vimos el día de ayer, en donde dice en la práctica técnica de la salud y seguridad ocupacional, la matriz de riesgos se define como una herramienta de gestión visual. Esto es la que tienen acá, este triángulo invertido, donde esta es la matriz de riesgos y es cómo vamos a ponderar nosotros cada uno de los peligros y al riesgo que estamos evaluando. Ayer hablábamos de tener criterios de saber qué es el peligro y qué es el riesgo, que no son iguales, que muchas veces en la aplicación como que los absorbemos igual, pero ayer vimos, ¿se acuerdan el rótulo del peligro de tiburones, el tiburón con el nadador? Teníamos ahí, el peligro en sí es el tiburón, pero si nosotros no vamos al mar, pues no vamos a tener riesgo. Si nosotros llevamos al mar, pues ya vamos a tener riesgo, ¿verdad? Y aquí pues nos dice que pues debemos determinar si el riesgo es bajo, medio o alto. ¿Qué tan expuestos estamos nosotros a ese peligro? Entonces aquí es donde vamos conjugando el término peligro con el término riesgo, que son diferentes. ¿De acuerdo? Y también aquí vamos a involucrar otros dos términos que nos sirven para la evaluación de los peligros, que es la probabilidad y la severidad. La probabilidad no es igual que el riesgo, porque el riesgo es a lo que estamos nosotros expuestos. Ahora, la probabilidad es de que eso suceda, ¿sí? Y aquí vamos a ver un ejemplo, podríamos decir los accidentes en motocicleta aquí en Guatemala y los accidentes de aviones. ¿Qué tan probable es que suceda un accidente de avión aquí en Guatemala? Poca. ¿Qué tan probable es que suceda un accidente en moto? Alta. Mucha. ¿Verdad? Entonces, si bien sabemos el riesgo y el peligro, ¿sí? Son dos términos y ya vamos a nosotros a diferenciar la probabilidad de que esto suceda. Ahora, regresando al ejemplo del el avión y el accidente de avión y el accidente en motocicleta, la severidad, ¿sí? Muchos de los accidentes en moto, pues sí, sí hay una escala bastante grande, desde leves hasta fatales, ¿verdad? Esa es la severidad, la magnitud del daño que puede llegar a causar. Si suponemos que nosotros que tenemos en la semana 10 accidentes en motocicleta en una zona de la ciudad capital, eh, pueden ser desde leves hasta severos, ¿sí? O fuertes, eso vamos a hablar de la severidad. En cambio, si sucede un accidente de avión,
¿sí? Si hubieran 10 accidentes de avión, vamos a poner la misma cantidad, 10 accidentes de avión, pues la mayoría serían fatales. En cambio, en las motocicletas, si bien hay mayor probabilidad que suceda, pero su factor es de que son leves, ¿verdad? El X maneja estas estadísticas y pues si bien hay varios los que salen en las noticias son los más severos, pero hay un sinnúmero de motociclistas, créanme que yo fui a ver un evento al X de la zona 7 en una oportunidad y me extrañé en sobremanera los repartidores, los deliveries. Vieran qué cantidad llegan ahí por esto o por lo otro. ¿Sí? Un raspón, esto. Y no salen en las noticias, pero ellos ahí están. Entonces, cuando hablamos en este caso de los dos términos que yo les quiero agregar a su criterio es la probabilidad y la severidad. ¿Qué tan probable es que un avión se caiga? Poca. ¿Qué tan probable es de tener un accidente en moto? Alta. Ahora, la severidad es el daño que este causa. Si de estos 10 accidentes aéreos en aviones, la mayoría van a ser fatales y de un número representativo, ¿sí? En cambio, en la severidad de los accidentes en moto, si bien hay bastante probabilidad que suceda, pero la variable de severidad es menor en comparación a lo de los accidentes aéreos. Entonces, si ustedes ya se dan cuenta, aquí hay términos que se parecen mucho y nosotros como expertos debemos de saber la diferenciación de cada uno porque también estos se utilizan mucho, mucho, mucho cuando hacemos análisis comparativos, ¿sí? Entonces, pues se pueden, de hecho, el riesgo se utiliza mucho en nuestro medio, pero algunas veces lo utilizan erróneamente porque deberían de aplicar peligro. Entonces nosotros ya sabemos, y ahorita háganse una autoevaluación ustedes, bueno, ya sé que es peligro, ya sé que es riesgo, ya sé que es probabilidad y ya sé que es severidad, ¿sí? Como hablábamos ayer en la prevención de riesgos laborales, hablamos de que hay accidentes físicos y otros, pues, eh, en lo que respecta a la salud mental y también a las enfermedades desarrolladas por la exposición al trabajo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que nosotros, pues, identificar esos riesgos, evaluarlos, ¿sí? Ponderarlos, controlarlos y darles el seguimiento, la revisión, que aquí son 4 pasos. Ayer veíamos los 5 circulitos, pues es solo para estar dentro de la mejora continua o la revisión continua. Cuando nosotros identificamos un peligro, ¿sí? Y se manifiesta riesgo, yo voy a ir a este triángulo invertido que está acá, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, lo primero que yo voy a intentar hacer es eliminarlo. Eliminarlo, ¿sí? Si nos basamos al ejemplo del día de ayer que estábamos validando dos pasillos, hablábamos de la posibilidad de que se cayeran cajas, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, si yo no quiero que me caigan cajas en este pasillo, porque puede suceder, hay probabilidad de que pase, hay riesgo de que pase, ¿sí? Yo estoy en riesgo y hay probabilidad de que esto pase. Pues ya no voy a poner cajas arriba y pues yo voy a tener todo mi almacén a piso. Y por eso ayer les decía que nosotros tenemos que, en este caso, primero hacer la evaluación en materia de seguridad. Después ya vamos a evaluar otros temas como costos, eficiencia, etcétera. ¿Sí? Primero, como seguridad. Si yo no quiero que me caiga la caja, pues quito la caja. Ya no se va a caer nada. Ok, pero ahí ya entran otro tipo de criterios donde pues necesitaría un almacén más grande para almacenar a piso, otro tipo de contenedores, no sé, algún otro tipo de situaciones. Pero yo no puedo eliminar eso porque mi bodega ya tiene cierto tamaño, los racks tienen cierto tamaño, etcétera. Aquí hago un paréntesis para hacerles una recomendación. Todos los anaqueles racks, estanterías, eh, repisas, como ustedes les quieran llamar, donde almacenemos objetos, si esta estantería es de una estructura como rack, ¿verdad? Que lleva la estantería a varios niveles y la pega a la pared, esta debe estar anclada o sujeta a la pared para que el estante no se caiga. La estantería o el rack o las repisas, como ustedes le quieran llamar debe estar anclada a la pared. Si una revisión, una auditoría interna o externa o el ente gubernamental llega, aunque sea una estantería sumamente
estructuralmente fuerte y soporte la carga. Acordémonos que siempre ocurren sismos o hay impacto de vehículos o de objetos a esto los pueden botar y se pueden caer los objetos. Entonces siempre deben de tener ancladas o aseguradas las estanterías. Y si son rack, ustedes deben de garantizar que estos racks estén bien anclados a piso y estructuralmente, idealmente que estén avaladas por un ingeniero estructural o el proveedor que les vende los racks, ellos los certifican, ¿verdad? No solo, ahora si solo uno pues consigue desde China los racks y uno mismo los instala, pues valide usted que estos estén entrelazados y no se puedan caer, ¿verdad? Que distribuyan las cargas. Ese es el paréntesis porque sí es algo obligatorio. Regresando a la matriz de riesgos o a esta ponderación del riesgo, primero vamos a buscar eliminarlo. Entonces usted dice, bueno, ya identifiqué el peligro, si hay riesgo y hay probabilidad que se caiga. Y si bien definimos ayer dos pasillos, uno donde habían cajas menos pesadas, ¿verdad? La severidad va a ser leve, pues no lo puedo eliminar. Ok, entonces avanzo. Puedo sustituir, ¿sí? Puedo sustituir, o sea, que ya no pasen personas por ahí haciendo este ejemplo. ¿Sí? No, no puedo. Ok, voy a avanzar. Voy a poner controles técnicos, voy a poner barreras, algún tipo de cinchos, algo para que aunque esa cosa vibre o se caiga, el vibre, perdón, y que no se caiga, ahí corrijo, que no se caiga la caja con algún tipo de aseguradores, pero que garantice que cuando hay una vibración, esa caja sea imposible de que caiga. Y aquí no es el 99%, o sea, 100% que esa caja no se cae, porque esa es la evaluación que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? No, no lo puedo hacer. No puedo garantizar que ese producto no se caiga. Entonces voy a poner controles administrativos. Son procedimientos, ya entonces, ya comunicación, ya comienzo yo a redactar documentos donde capacito a la gente, instruyo a la gente y les doy todas las explicaciones del caso para que tomen las prevenciones de esto. Y por último, el equipo de protección personal. ¿Por qué estoy sacando esto acá? Porque un tema que tenemos que ver esta noche es el equipo de protección personal. Y acá, si ven el triángulo es invertido. El último, o sea, lo último y menos efectivo es el equipo de protección personal, ¿sí? Protege al trabajador con equipo de protección personal. Voy a dotar yo a mi personal con algo que si le llega a caer la caja, ¿dónde? En los hombros, en la cabeza, donde sea, porque por eso usted hace la evaluación y créanme que cada lugar tiene sus peculiaridades y sus variables. Entonces, hasta de último va el equipo de protección personal. Y este análisis se los quise poner porque regularmente todas las personas dicen rápido el equipo de protección personal. Es el primer paso. A veces ni se necesita. A veces hemos encontrado en algunas industrias o no sé cómo lo vean ustedes en su lugar de trabajo, si utilizan o algunos lugares que ustedes han visitado, fábricas que le ponen prácticamente un disfraz que no le va a servir. Y muchas veces se ha detectado que los equipos de protección personal, hablamos de casco, lentes, guantes, protección auditiva, ¿sí? Algunos petos son cosas que uno se pone encima del cuerpo, guantes, calzado, media bota, bota con protección en los dedos. Solo es un disfraz, porque la verdad no está enfocado para eso. O muchas veces, por tratar de protegerlos, se dice, entre comillas, invierten o gastan un montón en equipo de protección personal y lo que hacen es dificultar la actividad de la persona y le ponen equipo que no es necesario. Entonces también cuando nosotros lleguemos a esto es bien importante analizar el peligro, qué nivel de riesgo tengo, qué probabilidad hay que esto suceda y la severidad. Entonces lo primero que voy a hacer es yo tratar de eliminar el peligro. No se pudo. Ok, entonces voy a sustituir cómo esto no me va a causar peligro. ¿Cómo? Con controles de ingeniería, ¿verdad? Si no, ya agoté ese paso, pues ya voy a hacer procedimientos, voy a capacitar a mi gente, le voy a decir, miren, coloquemos cierto tipo de cargas, etcétera, etcétera. Y de último voy a colocar el equipo de protección personal. Y aquí abajo, ven otro cuadro, es donde yo voy a ponderar. ¿Sí? Este es un cuadro sencillo. Este cuadro prácticamente le decimos nosotros de 3 por 3.
Es la matriz de riesgos. Y por eso acá se hablaba de que es una herramienta visual, porque nos ayuda a nosotros a identificar todos los peligros que identifiquemos, pero en dónde se colocan, en una zona caliente, en una zona fría. Entonces, si ustedes ven acá, dice probabilidad que suceda, alta, media, baja, y severidad, alta, media, baja. Hay otros más complejos, ¿sí? Ahorita les puse el más sencillo, que es uno de tres columnas por tres líneas, pero hay unos que son de más líneas, ¿sí? Hay unos que son de 7 por 9 y así se van a ir encontrando ustedes dependiendo la complejidad del riesgo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a identificar la probabilidad, ¿sí? Y la severidad. Si hablábamos siempre de los pasillos, que pueda caer una caja, ¿qué probabilidad es de que esto suceda? ¿Sí? Vamos a poner baja porque la verdad no, no. Como les dijera, si bien es posible que suceda, pues es, 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 es poco probable que suceda. Pero sí hay riesgo en que pues, esta caja pueda caer y ocasionar un daño. Ok, supongamos, no sé, imagínense una caja que usted pueda agarrar con sus brazos, ¿sí? Una caja de resmas de papel, más o menos. Ustedes se pueden imaginar una de 50 por 30 por 40, ¿sí? Con algo que no pesa. Pues le podría caer a usted en la cabeza y más que sobarse ahí el golpe y no pasa más. ¿De acuerdo? Ok, la severidad. Si esta caja llegase a caer, aunque es poco probable, ¿sí? ¿Qué severidad va a causar? Si nosotros hablábamos que estamos hablando de una caja de las dimensiones de 50 por 30 por 40, con algo no pesado, imaginemos que esta caja tiene esponja, no sé, solo es un ejemplo. Pues si bien me va a caer, no me va a causar una contusión grave, no va a hacer ninguna laceración, ningún corte, no, o sea, no va a sangrar, ¿sí? O sea, la severidad va a ser baja. Pero imaginémonos que ahora cambiémosle el punto. La, Esta caja sí contiene algunos artículos pesados, vamos a decir como herramientas de mano, todos conocemos un alicate, un destornillador, cositas como esas están dentro de la caja, lo que sí representa un peso. Entonces, si bien es poco probable que suceda, la probabilidad que estamos hablando acá, si esta llega a caer, ¿sí? Va a causar un daño representativo. Entonces yo tengo que hay una baja probabilidad que esto suceda, pero si sucede, me va a causar un daño. Entonces yo lo coloco en una zona caliente. Ahora, si regresamos al mismo ejemplo de una caja, que es poco probable que caiga, y si cae no me va a causar ningún daño, pues lo pongo acá en verde, en una zona donde no me va a representar algún peligro. ¿Sí? Ahora se las voy a cambiar. Regresemos a que es poco probable que suceda, pero ahora esta caja tiene algún tipo de líquido, un líquido corrosivo, un ácido, ¿sí? Que al menor movimiento estos se pueden derramar. Entonces, si bien es poco probable que suceda, si esta me llega a caer, ¿sí? Puede derramar ácidos en la persona, lo cual sí es un riesgo muy alto. ¿Y por qué les hago este tercer ejemplo? Porque hay riesgos, ¿sí? Que en base a su severidad no son tolerables. O sea, o sea, si ahí hay una caja con ácido y le puede caer a la gente, no puede estar ahí. Entonces, para eso nos sirve este cuadrito que está acá, esta matriz de riesgos. Entonces nos va a decir a nosotros qué tan tolerable es el riesgo, si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, pero hay riesgos que no son tolerables. ¿Sí? No son tolerables. Entonces, no importa que yo ponga todos los controles, acá los controles de riesgo, no importa, no es tolerable, no es tolerable, ¿verdad? Es como poner a un vendedor de armas a probar las armas cargadas, por así decirlo, ¿sí? Obviamente hay protocolos para hacerlo y si en algún momento, como les decía, no se puede eliminar este peligro, se tienen que colocar trabajos de alto riesgo. ¿Sí? Trabajos de alto riesgo, donde es una tarea sumamente controlada,
Cuando les digo controlada, hay procedimientos, hay capacitaciones, hay exámenes para que esto se pueda realizar y la persona pasó un periodo no solo de inducción, sino de capacitación. Y una persona competente validó que esta persona puede hacer esa manipulación de artículos o químicos de alto peligro, así como las personas que ustedes ven ahorita que pasó la pandemia o en las películas hemos visto esas personas que entran donde están los virus, ¿verdad? Entran con unos trajes como hasta autónomos, se les llama, que tienen respiración independiente, pero entran así como encapsulados. ¿Sí? O sea, sí se pueden hacer estos trabajos de alto riesgo, pero mediante otros controles. Y esto se le llama ya trabajos de alto riesgo. Y aquí podemos hablar de trabajos ya que puedan ocasionar un incendio. ¿Sí? Puedan causar ahogamiento, como son los espacios confinados, trabajos en alturas que muchas veces los pasamos desapercibidos, pero existe la norma de 1,8 metros en adelante, pues ya debemos de tener sistemas de sujeción que eviten que yo me lastime si me caigo, no que eviten la caída, que eviten que yo me lastime si me caigo, y eso ya lo vamos a ver más adelante en los equipos de protección personal. Regresando al punto es de lo que estábamos revisando haciendo un refresh de lo que vimos ayer y antier que vieron con el licenciado Salvador, que es todo está legislado, normado, está en ley y hay una responsabilidad para la empresa, para el patrono y para las personas que se delegaron para esta tarea. Para eso entonces nosotros tenemos que hacer una gestión preventiva para que no sucedan accidentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues identificando los peligros, midiendo los riesgos y cuantificando la probabilidad y la severidad, ¿verdad? Y para esto también les dejo una referencia. Miren este numerito que está acá que dice NTG 13001. Esta es la norma técnica guatemalteca y acá nos dan las pautas técnicas, cómo debo yo de cuantificar. ¿Cuántos son los parámetros? ¿Cuánto vale uno? ¿Cuánto vale dos? ¿Cuánto vale tres? Y así realmente lo dice. Si un peligro es bajo, le da una ponderación de 3. Si un peligro es medio, le da una ponderación de 7. Si un peligro es alto, le da una ponderación de 9 y así también tiene, y usted ya va sacando sus cálculos y así ya lo coloca en una matriz de riesgos. Por eso le decía, esta matriz es una matriz breve, pero en esta norma usted encuentra todos los parámetros. También otro material que nos puede servir a nosotros de referencia, ahorita pues que ya viene el simulacro, ahorita el 24 de febrero, también es Conred. Conred también tiene normas técnicas de señalización y de actuar para todo el tema de salud y seguridad en los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, hablábamos de la primera clase, que es la legislación guatemalteca, cómo se combina, cómo vino con todas sus reformas. Y ayer hablábamos de lo que es la prevención de riesgos laborales, hablábamos de que hay que prevenir accidentes, hay que prevenir que se desarrollen enfermedades a causa de la exposición a nuestro trabajo y también ver la salud mental. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues identificando los peligros, ponderando las, la, la, la exposición que nosotros podamos llegar a tener. ¿En base a qué? A dónde estamos ubicados, qué tipo de personas lo hacen, qué tan grande es el área de trabajo. Inclusive en algunos casos no se necesita tener un espacio grande. Muchas veces en algunas empresas se trabajan con equipos y tienen poco personal, por así decirlo, pero hay algunas actividades que las hacen solos. Fíjense, así como los guardianes o el personal de vigilancia en las noches, en los centros académicos o en muchos lugares andan solos. Y esas personas, si les llega a pasar algo, se van a dar cuenta hasta que llegue el relevo o hasta que hagan su recorrido de supervisión otra persona. Entonces, también si ustedes tienen tareas donde se van solos, que haya alguien que esté pendiente de ellos. Más si son personas embarazadas, si son personas de la tercera edad o tienen algún padecimiento de salud, ¿verdad? Dicho eso, pues ya avanzaríamos al tema, uno de los temas que nos toca ver el día de hoy, y es el equipo de protección personal y primeros auxilios. Cuando hablamos de equipo de protección personal, hablamos de que esto debe proteger al trabajador, ¿sí? Son dispositivos, el último recurso, como les hablaba en la pirámide, son el último recurso que nos va a proteger, ¿sí? Que yo que tenga casco, que tenga lentes, no me va a proteger al 100%, va a mitigar la severidad de lo que puede llegar a suceder. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una persona con casco, eso no limita que la caja no le vaya a hacer nada, ¿verdad? Pero le va a disminuir
la severidad y está protegiendo partes nobles, ¿sí? No es igual un daño en la cabeza a un daño en el hombro. No deja de ser un accidente, no deja de haber un daño, pero va a proteger las partes más nobles. La protección de ojos, protección respiratoria, protección de oídos, guantes, ¿sí? Todo esto lo tenemos que nosotros evaluar, qué es lo que es funcional para el trabajador. Y aquí siempre les ponemos la referencia del Acuerdo Gubernativo 229 que describe como el equipo de protección personal. Aquí lo debemos como EPP o EPIs, van a encontrar ustedes en algunas nomenclaturas que es acá donde dice EPP, que es equipo de protección personal. Y en otros lados van ustedes, puede ser que encuentren, dependiendo, en Latinoamérica, en Sudamérica se maneja el EPI en algunos casos. Entonces acá es equipo de protección individual. De hecho, hay algunas, dependiendo de las políticas de la empresa, por eso es importante que tengan una política de salud y seguridad ocupacional, donde define cómo lo llaman. ¿Sí? Donde define cómo llaman a este equipo. Otro tema importante acá es que los equipos de protección personal, y por eso se habla del individual, son personales, no son intercambiables. Si bien hay algunos que se pueden intercambiar, esto ya va a depender de, de las normas que ustedes tengan en su lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces hablamos que equipo de protección se describe como aquellos equipos, piezas o dispositivos. No está diciendo casco, eso, no, piezas, equipos o dispositivos de uso individual destinados para proteger al trabajador, ¿sí? De todo lo que pueda ser amenazado su salud, ¿sí? Por ahí vamos. Ahora, según el Reglamento Ministerial de Trabajo y Provisión Social, sus características claves son que es obligatorio, si usted dentro de su matriz de riesgos identifica un peligro, hay un riesgo y ya ponderó la probabilidad y la severidad, ¿sí? Este es obligatorio, ya no es opcional. Y por eso también hablábamos de la dignificación del trabajo, de predicar con el ejemplo, de cuidarnos a nosotros como personas, como ven ahí lo decía, es protegernos a nosotros, ¿sí? Es obligatorio. Entonces, por eso usted también tiene que definir si se usa en toda la actividad o por áreas, ¿sí? Eso es. Y el objetivo es preventivo. ¿Prevenir qué? El daño. Ya no que suceda el accidente, el daño. Es responsabilidad del patrono. Cuando hablamos aquí que es responsabilidad del patrono, el patrono es el responsable y tiene la obligación ante el gobierno, por medio de las personas que él delegue, hablamos del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional o los monitores que manejen su defecto, ¿sí? Determinar qué equipos son los necesarios para proteger al trabajador en esa tarea o en ese ambiente de trabajo, ¿sí? Es responsabilidad de él. Y aquí hay lagunas intencionales en algunas empresas. En cuanto al cobro del equipo de protección personal, vestimenta, uniforme y calzado. Muchas veces los trabajadores solo duran un día y se va todo el equipo de protección personal y uniforme, o las personas no lo cuidan y estos criterios o se los roban o hacen mal uso de él. Estos argumentos son los que tiene el patrono para decir, mejor voy a cobrarlos o voy a cobrar la mitad. Y aquí es importante que ustedes sepan que el patrón es obligado a darlos, ¿sí? Y debe ser gratuito, ¿sí? Y eso, eso confina también en las que hablábamos ayer, la responsabilidad del patrón y la responsabilidad del trabajador. Es responsabilidad del trabajador usarlo para el trabajo, no para llevárselo a otros trabajos o utilizarlo en su casa o lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Y hablamos también que debe ser una protección específica. Cuando hablamos de protección específica, no puede ser que nosotros digamos, este es el equipo de protección personal y lo utilizan todos en todos lados y a ver cómo les va. No, usted como profesional en salud y seguridad tiene que ver por primero proteger al trabajador, ver que si está usted trabajando en una oficina, créanme que yo he llegado a algunas oficinas y tienen a los de oficina trabajando con casco, porque de repente salen o pasan por la planta, pero están en el escritorio con casco. Entonces, sí, es un comentario, pero ¿realmente necesitan el casco ahí? Sí, no, usted lo va a determinar. Eso va a depender de cada política, de cada normativa, de cada reglamento de la institución a la que usted pertenece y de haber hecho un análisis correcto como lo vimos anteriormente. ¿Sí? Específica. Si yo voy a hacer cierta tarea, voy a utilizar un equipo de protección individual para esa tarea.
¿sí? Ah, es que como este guante protege para todo, que los utilicen para todo. Sí, puede ser que sí, pero algunas veces ese guante, si bien funciona para algunas cosas, pero no es el ideal para otro tipo de cosas, ¿verdad? Es ahí donde ustedes también tienen que analizar. Y aquí les hago la salvedad. Todos los equipos de protección personal deben de estar autorizados, normados o registrados o certificados. Cuando les hablo de certificados, que nosotros no podemos utilizar los lentes que venden aquí en los semáforos para ir a hacer algún trabajo donde me pueda brincar algo a los ojos. No es son lo mismo. Si yo utilizo cualquier tipo de lente, el más barato que encuentre, y no está certificado por normas ANSI, OSHA, EE de Europa, ¿sí? Ese, perdón, llega un auditor o llega una auditoría interna o llega su patrono, ¿sí? Porque, ¿sí? A ver, ¿por qué están utilizando eso? No los va a proteger. Inclusive en algunos casos se ha visto que tienen algún tipo de lentes o guantes y más bien han salido más damnificados que lo que tenían que proteger. También usted tiene, en la evaluación de equipo de protección personal también tiene que ver el otro aspecto, el aspecto económico. El equipo de protección personal es un gasto. ¿Sí? Entonces, si usted se pone a pedir la lista navideña o todos los deseos que a usted se le ocurren, eso va a representar un gasto para la empresa. Y recuerde que son recursos de la empresa y de las ganancias de la empresa es que nosotros recibimos beneficios, salarios, bonos. Entonces, también nosotros tenemos que ser conscientes, no ser servilistas como el patrono, sino ser correctos en nuestro actuar. Porque de repente estos presupuestos son muy altos y ahí es donde no los autorizan o comienzan a bajarles calidad. Entonces ya el equipo no va a proteger como debería, porque se están gastando los recursos en cosas que tal vez no son necesarias. Por eso es bien importante y hoy en día y aquí en Guatemala tenemos la ventaja que hay muchos proveedores de equipo de protección personal y hay muchos de esos que venden equipo certificado y esos mismos proveedores le muestran a usted una infinidad de cosas que a uno, créanme que se enamora uno de los tipos de lentes que existen, diseños de cascos que usted ni se imagina que existían y uno se extraña muchas cosas, ¿verdad? Entonces aquí es bien importante que usted utilice bien este criterio de equipo de protección personal que vaya a proteger a las personas, que sea específico, que no lo ponga solo por ponerlo y también vea que este es un costo y no compre el más barato. Nosotros, bueno, ahorita, ya el último, una última consultoría que hicimos a finales del año pasado, nos notificaron de un accidente que hubo en una empresa, una manufacturera, y resultó que un tubo le pegó en un ojo a un trabajador. Y pues nosotros no nos alertamos cuando nos comenzaron a explicar lo que había pasado, porque era una persona que ya le habían, y de hecho ya le habían pasado tres accidentes y nos llamó la atención. Resulta que los lentes que el señor tenía, saber dónde se los había sacado. Los que le dieron no eran los que tenía en ese momento. ¿Y qué pasó? El lente le hubiera protegido el golpe. ¿Qué pasó? El tubo quebró el lente y las piezas del lente plástico fueron los que uno de esos se le incrustó en el ojo a la persona. Y por eso fue motivo de llevarlo al Alex. Fíjense, en cambio, si nosotros, por lo menos la experiencia, lo que hemos visto, es si él hubiera tenido su lente ANSYS Z381 Plus, eh, esa es la norma ANSI, ¿oyeron? Y el Z381 si no estoy mal, es el renglón, el artículo donde dice que ese es para lentes, ¿oyeron? Ese es para lentes. Y ese plus es uno de los que uno se aprende regularmente porque dice que eso ya ha sido aprobado con lanzándole partículas sólidas a 100 kilómetros por hora a ese lente y está garantizado. ¿Y eso dónde lo pueden ver? Si a ustedes les toca utilizar alguna vez lentes, vean en la apatía tiene que decir ANSI. ANSI 381 más. En fin, si no tiene el más, está bien también, pero sencillamente le dice que no ha pasado esa prueba de lanzamiento de objetos. En fin, si la persona hubiera tenido el lente, pues le hubiera tenido el golpe.
pero su ojo hubiera estado bien. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos un análisis. También la supervisión es importante. ¿Por qué no se supervisó que la persona no tenía los lentes adecuados? Y por eso es importante que nosotros también técnicamente estemos preparados y tengamos el conocimiento básico. Si no, yo de 3 metros veo que tiene lentes y pues se acabó la historia. Pero yo debo de tener esa, por eso les hablaba de la observancia, no solo ver, sino observar, esto no está bien. ¿Y qué puede pasar? Puede causar un problema a mí, a la institución y ahí se recuerdan de esto en el final de de la presentación que vamos a tener, porque van a ver, hay un tema relevante. ¿De acuerdo? Y también dice que debe de tener capacitación. Acordemos entonces que el equipo de protección personal es su uso obligatorio para prevenir accidentes. Es responsabilidad del patrono darlo a los trabajadores, es obligación del trabajador utilizarlo, ¿verdad? Y es para una protección específica. O sea, que si se da es porque en ese lugar va a ser necesario, si no, no es necesario. Y debe ser capacitado el personal. Debe ser capacitado para colocarse bien su casco, su lente, sus guantes, su mascarilla, su protección auditiva, etcétera. Debe ser capacitado, porque si la persona no está capacitada, no lo va a utilizar bien, se va a dificultar su trabajo y puede ser que todo el análisis, todo el tiempo que ustedes llevaron, la compra, la dotación, no vaya a servir de nada. Entonces es un gasto eh, en vano. ¿De acuerdo? Ese es en cuanto al equipo de protección personal. Y acá es importante que ustedes digan, bueno, ¿qué equipo de protección personal podría utilizar dentro de la empresa? Como ven, es uno de los últimos. Primero vamos a tratar de eliminar el peligro. Primero vamos a tratar de eliminar el peligro. Y si no se puede por X o Y circunstancia, pues utilicemos equipo de protección personal. Y no voy a utilizar equipo de protección personal en lugares donde ese equipo no me funciona, no me sirve. ¿Sí? Eso es. Entonces, para dar una conclusión del tema, los equipos de protección personal son equipos, piezas o dispositivos de uso individual destinados a proteger al trabajador de los riesgos que pueden amenazar su salud o integridad según la actividad que realiza. ¿Sí? Si usted tiene motoristas, le tiene que dar su equipo de protección personal que le protejan en la carretera con todos las posibilidades que puedan ocurrir en ella. También es pues, de uso obligatorio, es una rama preventiva, es responsabilidad del patrono dotarlo, ¿sí? De forma gratuita. El equipo debe ser específico, no general, no como lo utilizan en otra empresa, lo voy a utilizar yo acá. Recordemos que son diferentes condiciones y debemos de capacitar al personal para que lo utilice correctamente, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Y entramos al segundo tema, que son los primeros auxilios. Siempre nosotros nos valemos del Acuerdo Gubernativo 229 y este tiene varias reformas, ¿sí? Y por ahí les dejaba el enlace. Cuando hablamos de primeros auxilios, se definen implícitamente como la atención inmediata y provisional brindada a trabajadores en caso de accidente o enfermedad súbita, o sea, que sucedió en el momento en el lugar de trabajo, con el fin de estabilizar, y aquí está subrayado, miren, antes de atención médica profesional. O sea, ¿qué son los primeros auxilios? Es cuando yo voy a actuar, cuando identifican, pasó algo, en este instante voy a ver qué está pasando. Y pues de ahí hay unos pasos que vamos a ver, ¿verdad? Antes de que esto reciba, o sea que no, los primeros auxilios no quitan que lleguen los bomberos, no quitan que se vaya al hospital, ¿sí? Entonces, solo es la atención que yo voy a dar en el momento. Pero si en ese momento yo haciendo la evaluación identifico que yo puedo solventar la situación por medio de mi botiquín de primeros auxilios, pues, ok, pero siempre se recomienda que reciba una atención médica especializada. Si yo no puedo solucionar el tema, pero sí puedo mitigar, espero que lleguen los bomberos, ¿verdad? Y aquí les voy a hacer una pregunta. Si no estoy mal, ustedes están ubicados en la ciudad capital. Sí. Si sucede algo, ¿ustedes a quién llaman? La que es Cruz Roja, bomberos voluntarios, municipales, ahora hay otros por cooperativa, ¿sí? O algo privado. Imagínense que sucede algo, usted está en el trabajo ahorita y sucede algo. ¿A quién llama? ¿Se sabe el número? ¿No se lo sabe? ¿Sí? Es importante que ustedes tengan mapeado esto, porque es la primera reacción. Llamemos a los bomberos y créanme que en algunos casos no saben ni a dónde llamar.
o algunos casos en las plantas 122, 123, 124, a veces estas presentan algunas fallas. Entonces, por eso también es importante que nosotros sepamos cuál es la estación más cercana. No solo para tener como que un contacto adicional por contingencia, sino también que cuando nosotros tiramos la llamada al 122, 123, puede entrar a la cola de llamadas que haya, ¿sí? Puede entrar a la cola de llamadas que haya y se va a demorar nuestro tiempo. El despachador va a ver en dónde está ubicado usted y dependiendo de eso va a ver qué lugar le puede dar la asistencia o qué ambulancia puede llegar o qué motobomba puede llegar. Y eso es tiempo. Entonces, es importante que usted en este momento, pues usted diga, ah, bueno, sí sé, excelente. Ahora, no sé, pues investigue. ¿Cuál es el lugar, el centro de atención de bomberos ante alguna contingencia que está más cerca de donde usted trabaja? Porque de repente llamamos a los voluntarios y los voluntarios tienen lejos sus ambulancias y es tiempo. Entonces, bueno, mejor intento por los municipales. Esos están más cerca, me pueden atender más cerca, ¿verdad? Entonces, también es importante que usted sepa los contactos de emergencia. Sí, porque nosotros vamos, a la hora que suceda algo que sea necesario los primeros auxilios, nosotros vamos a ir a hacer la evaluación del caso y vamos a llamar a las asistencias especializadas. También en esto, cuando nosotros vayamos a ver esto, tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios. Este debe estar disponible, accesible. Todos deben de saber en dónde está. Debe estar señalizado. Yo hace poco fui a hacer una evaluación a un lugar que comercia muebles y me llamó la atención que estaba guardado en un gabinete y ese gabinete tenía muebles enfrente. Nos tardamos como 5 minutos para lo que quitaban los muebles de enfrente, llegamos al gabinete, se abrió el gabinete y dijeron, aquí está. Entonces, la disponibilidad que hablamos es que debe estar disponible del conocimiento de todos. Y pues obviamente estamos en un lugar de trabajo profesional, pues no lo tenemos que estar registrando por gusto y gana, aunque sí se tienen que hacer revisiones periódicas para mínimo una vez al mes, para ver que tengan las cosas que son necesarias y pues que no estén vencidas, ¿verdad? Porque también eso es parte de lo que se tiene que tener ahí en tema de esto. Capacitación, pues todo el personal, principiando por los monitores y gente responsable del Comité de Salud y Seguridad, debe estar capacitada para utilizarlo. No va a estar rompiendo cosas por todos lados, ¿sí? Y recuerden que es obligatorio, el botiquín de primeros auxilios es obligatorio, ¿sí? El contenido mínimo, según la última reforma, el botiquín debe incluir al menos alcohol, agua oxigenada, algodón, gasas estériles, vendas de gasa, vendas elásticas, férulas para inmovilizar, ¿sí? Entonces, cuando acá hablamos de que tiene esto, también tienen que estar capacitada la persona que va a hacer esto. Y aquí vean, dice el traslado. El patrón es el responsable de garantizar el traslado del accidentado a un centro asistencial, si el caso lo amerita. O sea que no solo, bueno, ya está y bueno, ya era hora de salir y que se vaya. Y de repente la persona no fue a recibir asistencia y tenía alguna situación grave y se le agravó por no recibir atención médica oportuna. Entonces también recordemos que nosotros como patrones, nosotros como monitores, debemos de estar pendiente que la persona vaya. Y muchas veces, lastimosamente, toca ir al ICS. Y le digo lastimosamente porque la gente no le gusta. Dice, no, me van a suspender, me van a tener ahí medio día y no me van a hacer nada. Pero entonces aquí ya entra el criterio de aplicación que usted sabe qué responsabilidad tiene y qué cosas puede y qué cosas no puede hacer. Muchas veces se prefiere pues recibir atención privada, pero el patrono debe responder por eso, porque también el trabajador puede demandar en el Ministerio de Trabajo o el mismo ministerio si se da la tarea de investigar que fue negligencia o fue falta de cumplimiento de esto, podemos tener ahí sanciones, ¿verdad? Ok, ¿dónde está todo esto el botiquín? Artículo 304, ¿sí? Del Acuerdo Gubernativo 229, ¿sí? Muchas veces en estos botiquines, como vieron, no habían medicinas. ¿Por qué? Porque nosotros como monitores no estamos capacitados para medicar y tampoco tenemos que dejar que las personas se automediquen.
Si hay clínica o personal capacitado, pues ya dependerá de la política de salud y seguridad de ustedes esta aplicación, ¿verdad? O en algunos casos, por algún tratamiento prescrito por personal competente con un médico, pues ya tendrán sus medicamentos y sus rutinas, ¿verdad? Pero eso está en el 304. Y les pongo literalmente es el texto que está ahí. ¿Sí? Se prohíbe el uso de sedantes en caso se deban utilizar. Deberán disponerse por prescripción médica. Nada más. Una vez recibí un reclamo de un conductor que tenemos una empresa de transporte y el señor tenía, creo que tenía dolor de algo. No sé por qué. Se puso a hacer un escándalo, en fin, y dijo que ustedes son una empresa y esto y esto y esto, y en el tienen están obligados a tener botiquín y ahí deben de haber pastillas para el dolor y todo eso. No. ¿Sí? Hay algún tipo de medicamentos, pero debe ser prescrito por un médico o un personal competente. Nosotros como monitores, nuestra labor es prevención y mitigación, como vimos ahorita en el caso de primeros auxilios, hasta que venga el personal capacitado. ¿De acuerdo? Aquí hay algo bien importante, no te conviertas en una segunda víctima. Cuando sucede algún accidente, muchas veces nos dejamos ir a atender al paciente, pero es importante que nosotros antes de atender a un paciente miremos a nuestro alrededor, qué tal si él se electrocutó, si hay cables sueltos, gases, algún tipo de fuga, y yo cuando llegue con el paciente, yo me voy a convertir en otro paciente, ¿verdad? Y ahí hay un código de rescatista que dice el rescatista, cuando yo voy a dar un socorro, primero yo y después yo y después yo. ¿Por qué? Porque él no puede convertirse en una segunda víctima. Él va a brindar asistencia y por eso debe de guardar la calma y inspeccionar, observar el área. ¿De acuerdo? Y para esto, pues existe hay varios protocolos o cadenas de emergencia, ¿oyeron? Pero aquí vamos a hacer el PAS, el PAS, proteger el área. Y es lo que les digo. Primero vamos a observar qué está pasando en la zona. ¿Por qué ocurrió eso? Obviamente es una evaluación rápida, ágil, oportuna. No me voy a tardar un montón ni tampoco me voy a ir sin saber a qué me estoy exponiendo, ¿verdad? Proteger el área. Aislar a esas personas de esos mirones o a personas que quieren ayudar, que piensan que con echarles aire se van a componer. No. O algunos dicen, siéntenlo. No lo deben de sentar. Usted no sabe qué es lo que tiene. O acuéstenlo, pónganle una almohada. No, tampoco, porque cuando se le coloca una almohada a la persona, lo que hace es bloquea las vías respiratorias. ¿Y qué tal si la persona tiene algún tema de asfixia? Necesitamos liberar las vías respiratorias. Algunos dicen, lo quieren mover para otro lado, para que esté mejor en una silla, en un sillón. No, usted no sabe si tiene una fractura y cuando lo mueva va a empeorar la fractura. Entonces, por eso es importante que usted llegue a proteger el área. Momento, no vamos a hacer nada hasta que no sepamos qué tenemos que hacer. Avisar a emergencias, ¿sí? Era lo que les decía, ¿a dónde vamos a llamar? Y de ahí, pues ya vamos a socorrer, a dar la atención al paciente. Pero yo ya evalué la zona, ya sé qué es lo que está pasando, ¿sí? Y ahí pues ya hacer uso del botiquín si es necesario y si yo estoy capacitado y me siento competente para hacerlo. Porque muchas veces se dan las capacitaciones, pero las personas a la hora no quieren hacerlo. Por eso también es importante que las personas que se les delegue esta actividad estén dispuestas de forma voluntaria a hacer. De forma breve les comento, nosotros en una empresa tenemos una brigada de primeros auxilios, incendios, etcétera. Hubo un conato de incendio en una línea de producción y hasta el sol de hoy me recuerdo porque fue el chiste porque el del área que tenía que ir porque había una persona en esa área y lo primero que fue es salir huyendo. Y no fue malo porque él salvó su vida, porque si ahí seguía el incendio, eso iba a ser serio, ¿verdad? Pero entonces tal vez o sea, no era la persona idónea para este tipo de situaciones, ¿verdad? Accidentes que pueden ocurrir en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Heridas y cortes. Aquí es importante que un puñoncito, una cortadita, si bien ahí están las curitas en el botiquín de primeros auxilios, nosotros sepamos que no lo vamos a tratar como un evento donde fue necesario primeros auxilios, ¿sí? Pero si fue una cortada representativa, pues vamos a hacer uso de ese porque para eso está, ¿sí? Se recomienda pues lavar las...
las heridas, ¿verdad? Si esto lo amerita. Si hay una hemorragia grande, no hay que lavar, sencillamente hay que poner gasas encima para mitigar la hemorragia hasta que lleguen otros, ¿verdad? Aquí pues habla de lavar con agua y jabón y pues aplicar gasas limpias. Esto va a depender de la herida, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a identificar esto? Si hay hemorragia. Si hay hemorragia leve o capilar, pues podemos lavar. O sea, al echar ya agua no va a salir, no va a salir más sangre, ¿verdad? ¿Sí? Si hay bastante sangre, usted coloque gasas. Solo tapar, 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 ¿verdad? ¿Sí? Y eliminar aquellos remedios caseros. Y aquí estos remedios caseros se los hago más que todo por las quemaduras. Muchas veces cuando alguien se quema, ¿sí? Tiene quemadura en la piel, primero segundo grado, les echan cremas, les echan pasta dental, tienen crema ahí para las quemadas. Cuando alguien se quema, no le eche nada de eso, ¿sí? Lo que necesitamos es enfriar la zona. Y si le sale una ampolla, una bomba, déjelo. Usted sigue enfriando la zona, sigue enfriando la zona. Hasta después de la quemadura, pues ya vemos el tratamiento que aplica. ¿De acuerdo? En fracturas, pues se pide no movilizar al paciente y en la medida de lo posible inmovilizar la fractura para que ésta no vaya a hacer algún corte, alguna arteria, alguna vena, etcétera, ¿sí? Para eso utilizamos la férula y para eso pues sí tenemos que tener una capacitación práctica. Con los desmayos, pues debemos de validar por qué se desmayó esta persona. Lo primero que vamos a validar es que esté consciente, que esté respirando, ¿verdad? Que tenga pulso, ¿sí? Si la persona tiene pulso, pues entonces pues ya la recostamos, la ayudamos a que inhale, ¿sí? Por eso les hablaba de la importancia de la respiración, ¿sí? Liberar las vías respiratorias y pues a que reaccione. Y pues sí ayuda a que le llegue sangre al cerebro, sí, darle algo fuerte a oler para que reaccione. Si esta persona no se le siente, no se le mueve el pecho, no se le siente una respiración, no se le siente pulso, pues obviamente ahí hay que hacer otro protocolo, ¿verdad? El famoso RCP. Pero esto obviamente es ya prácticamente para una capacitación práctica, porque sí se tiene que ver bien cómo está eso. Porque muchas veces por atender una de estas quemaduras, fracturas o heridas, lo que hacemos es empeorar. ¿Sí? Es empeorar. Entonces, ahí sí que tenemos que ser bien conscientes en esto. Y por eso les hablaba yo de las recomendaciones en el ICS. En el ICS les van a tomar nota de qué sucedió y puede ser que lo investiguen por qué sucedió eso. Entonces, cuando hay un evento que amerita primeros auxilios, que nosotros lo identificamos como esto, o sea, que si llega un auditor a su empresa, no, sí, aquí ocurre un montón de accidentes, quiero ver el libro de actas donde los han reportado y debe estar en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Entonces, también por eso también es importante que usted, si alguien se corta o algo así, no lo catalogue como un primer auxilio, ¿sí? Y tampoco en su botiquín hayan muestras de que se usó, porque si no va a decir el auditor, mira, aquí están abiertas las gasas, faltan gasas, o sea, algo pasó aquí. Entonces ya va él a investigar y eso. Obviamente le estoy poniendo un caso extremo, pero aquí es importante que nosotros pues llevemos esto en la vía correcta, ¿verdad? Una vez que se sucede un accidente, miren, dice, una vez que la víctima ha sido trasladada o estabilizada, el acuerdo gubernativo 229, este es touch, 229, exige llenar el registro de accidentes, anotar qué pasó, a qué hora pasó y a quién se le dio auxilio, miren, eso exige, no es si usted quiere reportar al monitor de salud y seguridad o al comité, informar al encargado de salud y seguridad de la empresa para que se investigue la causa raíz y que no vuelva a suceder. Esto es para que siempre se reporten los accidentes, como el caso del lente que yo les decía, ¿verdad? Entonces ya está prohibido en esa empresa que lleven otros lentes que no sean los que ellos le dieron, ¿sí? Y también nos ayuda a nosotros para actualizar nuestra matriz de riesgos, donde estamos validando si estamos evaluando bien los riesgos, los peligros, estamos ponderando bien todo esto para que idealmente no suceda. Y si llega hacia suceder, no tenga la severidad media o alta. ¿De acuerdo? Eso es de mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta, siendo las 21:30, pues les consulto a ustedes para cerrar ya el tema de lo que es el repaso de la legislación, la prevención de accidentes laborales y enfermedades laborales y lo que es el equipo de protección personal y primeros auxilios con el botiquín. ¿Ah?
Bueno, de mi parte les agradezco su atención. Tenemos un muy buen grupo en este horario y les repito. Si aprenden algo, pónganlo en práctica. Obviamente esto solo es cuando sea necesario, ¿verdad? Pero tengan esa mente analítica, crítica, observancia. Y esto no solo nos sirve en el trabajo, son temas que también podemos replicar en nuestras casas o con nuestros compañeros o con nuestros grupos de deportes o cultura que nos reunimos o religiosos. Entonces, de mi parte les agradezco su atención. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Excelente. Muchísimas gracias. Feliz noche, que descansen y un buen viernesito para el día de mañana.